Muy buenos días para todos los que hacemos parte del pueblo de nuestro Padre Celestial. Hoy estamos a 11 de mayo del año 2021 y debemos darle gracias al Creador por la vida. Padre Celestial, te damos gracias por la vida, porque tú nos has protegido, Padre Santo y poderoso. Padre Santo, tú nos has protegido por esta peste que está atacando al mundo. Padre Celestial, entregamos todo en tus manos, nuestra vida y nuestra existencia. Y protégenos, bendito Padre, como protegiste a tu pueblo en los tiempos de Egipto, cuando tu pueblo era esclavo. Y pasó el destructor sobre todos los primogénitos, tanto humanos como de animales, y destruyó y mató a todos los primogénitos. Sin embargo, a tu pueblo tú le preservaste la vida, porque sus puertas y sus dinteles estaban con la sangre del Cordero. Séllanos con la sangre del Cordero, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Continuamos con el libro Segunda de Reyes, capítulo 13, 14 del Antiguo Pacto. Y continuamos con el libro de Juan, capítulo 2. Padre Santo, esta es la palabra que tú le has dejado a tu pueblo, la palabra sagrada y poderosa, la palabra de vida, las instrucciones que tú le diste a tu pueblo cuando se las diste en el monte Sinaí. Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo para que esta palabra sea revelada en nuestros corazones y la pongamos por obra. Amén, amén y amén. En el capítulo 13 vemos que en el año 23 del reinado de Joab, hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacad, hijo de Jehú, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 17 años. Joacad hizo lo que ofende al Todopoderoso, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. Por eso la ira del Todopoderoso se encendió contra los israelitas, y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Aram, o los sirios, y de su hijo Ben-Hadad. Entonces Joacad clamó al Señor, al Todopoderoso, y él lo escuchó, pues vio la gran opresión del rey de Aram sobre Israel, o sea, de los sirios. El Todopoderoso le proveyó un libertador, de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los sirios y vivir tranquilos como antes. Sin embargo, siguieron el mal ejemplo de la familia de Jeroboam y no se apartaron de los pecados con que estos hicieron pecar a Israel, y hasta dejaron en pie la imagen de la diosa Acera que estaba en Samaria. Siguieron con el pecado y siguieron con el pecado. El Padre les salvó, los salvó de los sirios y siguieron con el pecado. Se olvidaron del Padre. Mientras estuvieron oprimidos, clamaron y clamaron, y el Padre los escuchó en su infinita misericordia. Los ayudó, tuvieron bien y siguieron en el pecado. Tal cual como ocurre hoy en día en las personas que no pertenecen al pueblo del Creador. Mientras están siendo golpeados, están en la maldición, oran y oran, salen de la maldición y ya se olvidan del Padre y caen en un círculo vicioso que nunca salen de la maldición. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 16 años. Joab hizo lo que ofende al Todopoderoso, quien siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó de ninguno de los pecados con que hizo pecar a Israel. Los demás sucesos del reinado de Joab y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo con Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las historias de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel y Jeroboam lo sucedió en el trono. Este era otro Jeroboam, no el primer Jeroboam que pervirtió al pueblo. Muerte de Eliseo. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte,
Joás, rey de Israel, fue a verlo, echando sobre él, echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo, consigue un arco, varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso su mano sobre la del rey y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Todopoderoso, flecha victoriosas contra los arameos, los sirios. Tú vas a derrotar a los sirios en Alet hasta acabar con ellos. Así que toma la flecha, añadió. El rey la tomó y Eliseo le ordenó, golpea el suelo, y Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante esto, el varón del Todopoderoso se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habría derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado cada año. Bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos de Israel iban a sepultar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el varón recobró la vida y se puso de pie. Asael oprime a los israelitas. Durante el reinado de Joacad, Asael, rey de Siria, de Harán, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Todopoderoso tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se compadeció de los israelitas y los preservó. Y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos, sino ni arrojarlos de su presencia. Cuando murió Asael, rey de Harán, lo sucedió en el trono su hijo Ben-Hadad. Entonces Joab, hijo de Joacad, logró rescatar del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste les había arrebatado a Joacad. En 3 ocasiones Joab logró derrotarlo, de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. Joab derrotó a los sirios 3 veces. ¿Por qué? Porque Eliseo le dijo que golpeara con el arco y lo golpeó 3 veces. Y le predijo, solamente derrotarás a los sirios 3 veces. Hubiera golpeado 5 o 6 veces y lo hubiera destruido totalmente, pero no lo hizo, solamente 3 veces. Vemos que el pueblo de Israel sufre mucho por la idolatría y por los pecados en los que estaba. Y lo mismo la nación de Judá, o sea, el reino del sur también sufría. Pero todos los reyes del reino del norte eran perversos y malos. Hacían lo que ofendía al Padre Celestial. Amasías, rey de Judá, en el capítulo 14 de Segunda de Reyes, en el segundo año de Joad, hijo de Joacán, rey de Israel, Amasías, hijo de Joad, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Shunda, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que le gusta al Todopoderoso, aunque no como lo había hecho su antepasado David. En todo siguió el ejemplo de su padre Joás, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ella. Después de afianzarse en el poder, Amatías justició a los ministros que habían asesinado a su padre el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Todopoderoso, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la Torá, en la ley de Moisés, los padres no se los dará, a los padres no se les dará muerte por la culpa de sus hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Tú no eres culpable de los pecados que tiene tu padre, ni el padre es culpable de los pecados que tiene el hijo. Cada uno morirá por su pecado, pero el Padre Santo y Poderoso visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación
¿sí? Hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la maldad del padre se pega en los hijos como ve constantemente esa maldad en su casa, la ve, la ve, la ve, la ve, se inserta en él y sale igual al padre. Otras veces no. Una persona mala puede tener un hijo bueno y un hijo bueno puede tener un hijo malo, pero cada uno pagará las consecuencias de su pecado. Amén. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, los demás sucesos, Amasías murió y Amasías murió y lo sucedió en su trono otro rey, otro rey. Seguimos. Los demás sucesos del reinado de Joás y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de la historia de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel y su hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. Este Jeroboam no es el mismo que pervirtió a Israel la primera vez cuando el reino fue dividido. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. En el año 15 de reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo que ofende al Todopoderoso, pues no se apartó de ninguno de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Fue quien estableció las fronteras de Israel desde el Lebo Hamad hasta el mar del Arabat, según la palabra del Todopoderoso. Israel había dado a conocer por medio del siervo Jonad ben, hijo de Amitai, el profeta de Gad, Eder, los demás sucesos del reinado de Jeroboam y todo lo que hizo y su poderío, incluso sus guerras, las que recuperó Damasco y Hamad para Israel, están escritos en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam murió y fue sepultado con sus antepasados, los reyes de Israel, y su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Miren que todos los reyes que tenía Israel, reitero, ninguno hizo lo que le gustaba al Padre Celestial. Todos hicieron lo que ofendía al Padre Celestial. Entonces, la tribu del norte de Israel, cuya capital era Samaria, era pecadora, pecadora, pecadora y pecadora. Las 10 tribus se habían pervertido. Y el reino del sur, Judá, también era pecadora, pecadora, pecadora. Pero había una diferencia que muchos reyes hacían lo que le gustaba al Padre Celestial, pero otros no hacían lo que le gustaba al Padre Celestial. Pero en cambio, el reino del norte, Israel, todos los reyes hicieron lo malo delante del Padre Santo y Poderoso. Ninguno hizo lo bueno delante del Padre. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel se va involucrando en un paganismo, en una idolatría y en una asquerosidad delante del Padre. Y veremos a medida que vayamos avanzando en la escritura cómo el Padre desecha a Israel y lo manda al exilio. El castigo final contra el pueblo de Israel y lo esparce entre las naciones. Ahora nos vamos al libro de Juan, capítulo 2, las bodas en Canaán de Galilea. 2 días después había una boda en Canaán de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Yeshua también estaba invitado a la boda junto con sus discípulos. El vino se terminó y la madre de Yeshua le dijo, ellos ya no tienen vino. Yeshua respondió, mujer, que si no tienen vino, aún mi hora no ha llegado. O sea, aquí la madre del Mesías le pide, mira, hijo, el vino se ha acabado. Y Jesús que le dice, un momento, mi hora no ha llegado.
No era el momento para que Jesús empezara a hacer los milagros. No había hecho hasta ahora ningún milagro. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Ahora bien, había allí 6 vasijas de piedra utilizadas para guardar agua para la ceremonia judía del lavado de manos, cada una con una capacidad de 20 o 30 galones. Yeshua le dijo, llenen las vasijas con agua, y ellos las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de la ceremonia del banquete, y ellos se la llevaron. El maestro de la ceremonia probó el agua, ahora estaba convertida en vino. Él no sabía de dónde había venido, pero los sirvientes que habían sacado el agua sí sabían. Así que llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve el mejor vino primero y el de inferior calidad después que las personas han bebido libremente. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Esta es la primera de las señales milagrosas que Yeshua hizo en Canaán de Galilea. Yeshua manifestó su gloria y sus discípulos vinieron a confiar en él. Después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos fueron a Capernaum y se quedaron allí unos días. Era casi el tiempo para la fiesta de Pesach, de la Pascua, en Judá. Así que Yeshua subió a Jerusalén. En los terrenos del templo se encontró a aquellos que vendían bueyes, corderos y palomas, y a otros que se sentaban junto a las mesas cambiando dinero. Haciendo un látigo de cuerda, echó fuera de los terrenos del templo a todos. También echó a los corderos y al bueyes. Volcó las mesas de los cambistas de dinero, regando todas las monedas. Y a los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se recordaron después que la escritura dice, el celo por tu casa me consume. Así que los judíos le confrontaron preguntándole, ¿qué señales milagrosas puedes mostrarnos para probar que tienes el derecho de hacer esto? Yahshua le respondió, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Los judíos le dijeron, tomó 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo de que él hablaba era su propio cuerpo. Por lo tanto, cuando él fue levantado entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que él había dicho y confiaron más en la escritura y en lo que Yeshua le había dicho. Entonces Yeshua, nuestro Mesías, le dice y está hablando de su propio cuerpo, no del templo físico, no. Y la gente había pervertido el templo lo había convertido en una cueva de ladrones y de mercadería, como ocurren en todos los, como ocurren en las religiones paganas, que ustedes ven a las afueras de los templos, comercios y comercios y comercios, en muchas y en muchos templos, hoy en día y en muchas religiones del mundo. Nada ha cambiado. La naturaleza del hombre es la misma. Ahora, mientras Jesús estaba en Jerusalén en el tiempo de la fiesta de Pascua, hubo muchas personas que confiaron en su nombre cuando vio los milagros que él hacía, pero él mismo no se fiaba de ellos. Él mismo no se fiaba de ellos, porque conocía cómo son todas las personas. Esto es, él no necesitaba que nadie le informara sobre una persona, porque conocía lo que hay en el corazón de las personas. Entonces, nuestro amado Yeshua, nuestro Rey de Reyes, también, como nuestro Abba Padre, como son uno, Ejad, escudriñan la mente y el corazón del hombre y saben de qué está hecho el hombre. Y saben que el hombre tiende a la maldad, a la perversidad y a la destrucción.
Aquellos que viven en las tinieblas, aquellos que viven apartados del Padre Celestial, aquellos falsos que los escuchas orando y meditando, pero planeando la maldad y la perversidad, no hacen parte, no hacen parte del pueblo sagrado y poderoso, no hacen parte del pueblo de nuestro Padre Celestial. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Es el único que puede escudriñar la mente y el corazón, porque Él nos hizo, nuestro Padre nos hizo, carne y sangre nos hizo, y nos dio un aliento de vida. Padre Celestial, te damos gracias hoy por esta palabra. Sella esta palabra tuya, sagrada y poderosa, revélala en nuestros corazones, que caiga en buena tierra, bendito Padre, en buena tierra, en personas que sean temerosas de ti y que puedan impulsar esta palabra y enseñarla a otras personas. Amén, amén y amén. Que tengan un buen día y noche en paz. Amén.